Buenas noches a todos y a todas. Este es un nuevo plenario, un modo Zoom del Colegio de Psicoanalistas. Eh, Hoy contamos con la presentación de Cintia Dafón. El texto del tema que ella eligió para traernos esta noche es Crónica de un ejercicio de escritura, otras migraciones. La voy a presentar a Cintia, casi todos la conocen, pero bueno, la vamos a presentar igual. Cintia es miembro del Colegio de Psicoanalistas y actual secretaria científica de nuestra institución. Cintia integró durante varios años el grupo Reuniones de la Biblioteca, Red de Investigación en Psicoanálisis, y actualmente participa del espacio de investigación en psicoanálisis y arte. Dos, tres palabras acerca de la modalidad con la que vamos a trabajar. Cintia ahora nos va a transmitir todo lo que trajo. Y una vez que ella termine, supongo que casi todos sabrán usar el Zoom, para participar levantan la mano, no es la mano física, sino la manito que está en las computadoras abajo a la derecha, y los que tienen un celular ponen los tres puntitos y ponen el dedo en levantar la mano. Y María les va a ir dando, o sea, va a ir diciendo a quién le toca hablar en orden en el que han justamente levantado la mano. Para eso se tienen que desmutar o abrir el micrófono. Y así venimos trabajando y ojalá que sigamos trabajando como venimos haciéndolo todos los jueves. Para quienes no son de nuestra institución, los invitamos también a entrar en nuestra página web, y un poco se pueden informar acerca de quiénes somos, cómo venimos trabajando, y también pueden ver cuáles son los próximos plenarios para que puedan participar. Sí. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, primero agradecer a los compañeros, colegas y amigos que se conectaron para escuchar esto que vengo a presentar, y aquellos que no son amigos, que no me conocen, también agradecerles no solo por interesarse por la convocatoria del Colegio de Psicoanalistas, sino también por este tema del plenario de hoy, por esta invitación a este tema al que convoco. El dispositivo Zoom plantea esta cuestión de la teleconferencia. Yo no creo que esté dando una conferencia, no voy a dar una conferencia. Lo que voy a hacer es compartir un trabajo que llamé Crónica de un ejercicio de escritura, que fue eso, un ejercicio de escritura que tuvo que fue una elaboración de una serie de inquietudes y preguntas entrelazadas con algunas vivencias en esta época. Y me pareció oportuno compartirlo, y también el interés es que se puede ocasionar una conversación, un intercambio de impresiones, evocaciones entre todos. Ahora sí, voy a leer. El pasado noviembre estaba cerrando un ciclo de lecturas sobre dos autores representativos de ideales de mi juventud, y me interesé por las inclinaciones que los movían, hacia dónde los movían, hacia rendir culto al universo de la naturaleza, al universo cósmico
y hacia la crítica al sistema social. Tanto Henri Thoreau como Jack Kerouac buscaron la experiencia de copertenencia entre esos universales y el ser. Fueron buscadores del sentido del vivir, puesto en relación a valores trascendentes, e hicieron de sus búsquedas una forma de vida migrante. Entonces me pregunté por la espiritualidad, por su valor, si se la podía despojar de la perspectiva religiosa y sus instituciones, y si constituye una forma de migración. El uso habitual del término nos muestra sus ambigüedades, porque lo espiritual alude tanto a lo anímico como a lo místico, tanto a lo sensible como a lo inteligible. Si la abordamos desde el más común de los sentidos, podemos decir que cuando tomamos noticia de la inmensidad, cuando estamos en contacto con la naturaleza y nos alejamos de las urbanizaciones, nos ponemos espirituales y reflexivos. Nos preguntamos cosas y se producen movimientos de libre asociación significante. Ensayamos respuestas, recordamos, imaginamos, nos proyectamos. Cuando nos quedamos solos, cuando nos alejamos de un centro que organiza la cotidianeidad, cuando alguien muere, cuando alguien nace, nos ponemos espirituales y experimentamos lo anímico. Por otro lado, a las inclinaciones espirituales se las define como vías, formas de acceso a algo del orden de lo vivencial. Entonces me pregunté, ¿qué es esto del camino espiritual? Diego Stulwart, en La ofensiva sensible, me permitió avanzar en algunos de los sentidos que me importaban y encontré una definición que me convenció para dar un paso más. Los ejercicios espirituales, según Stulwart, se definen como formas de vida. Las formas de vida problematizan la existencia. Son prácticas de revisión del saber, de interrogación sobre la muerte, el deseo, el miedo, lo incambiable, y en las que el reconocimiento de la vulnerabilidad humana y del malestar en la cultura conduce a verdaderos ejercicios para aprender, tolerar, transformar la experiencia de vivir. Conversaciones, meditaciones, lecturas y formas de respiración se constituyen así en búsquedas transformadoras. Mi lectura de Stulwart me hizo pensar nuevamente, porque ya lo había pensado antes, que un psicoanálisis podría ser un ejercicio espiritual. Avancemos. El autor distingue a las formas de vida de los modos de vida. En estos últimos, la búsqueda de satisfacción se encamina por la vía del consumo y de la adaptación al universo plural a los patrones vigentes. Por abundancia o por carencia, el consumo organiza los modos de vida. Quiero decir entonces esto, que me interesé por las preguntas sobre la espiritualidad a partir de estos dos autores, que digamos sus inclinaciones los movían culto al universo de la naturaleza, al universo cósmico y hacia la crítica al universo social. Estaba en Henry David Thoreau. Se sabe que Henry Thoreau murió de tuberculosis en 1862. Tenía 45 años. En 1845, a los 28, se retiró de la vida que llevaba en Concord, un pueblo de Massachusetts, para vivir en una sencilla cabaña en Walden, un bosque situado en las costas del lago Walden Pond, a unos 30 kilómetros de Boston. Allí vivió 2 años, 2 meses y 2 días. Lo movía la búsqueda de una experiencia del vivir que prescindiera de los modos de vida que proponía la sociedad de su época en los albores de la industrialización norteamericana. Rechazaba ese modo de producción de subjetividad anclada en los sistemas de producción y reproducción, donde la vida se realiza en el consumo y en el trabajo,
Pensaba que el hombre, cuando se aleja de los bosques, de las montañas, de los ríos y de los mares, imagina la espiritualidad fuera del espacio y del tiempo en el que vive, como perteneciente a otro orden, a una tierra lejana. Por el contrario, para él, lo espiritual estaba en la naturaleza, el espacio y el tiempo. Escribirá que la tierra es una poesía viviente, donde la naturaleza muestra su vigor inagotable que se anuncia, entre otras cosas, en la sucesión de acontecimientos que nos muestran las modificaciones de su flora, de su fauna, a lo largo de las primaveras, los veranos, los otoños y los inviernos. Se sabe también de Thoreau que fue un opositor sistemático. Sus padres lo nombraron David Henry y él se nombró a sí mismo Henry David. Tengo que recibir el costoso diploma de Harvard confeccionado con cuero de oveja, porque rechazaba la idea de que para confeccionar un diploma haya que matar a un animal. Bueno, Pablo, adelante. Bueno, nada, decir que me gustó mucho, Cintia, y espero poder leerlo nuevamente. No sé si el texto lo podés pasar. Pese a todos los tropezones, nada, muchas evocaciones. La palabra migrar la vengo pensando, no la palabra migrar propiamente, pero palabras muy parecidas: éxodo, repoblación. Estoy participando de grupos de éxodo permacultural, por ejemplo, es decir, cosas que asocié todo el tiempo con lo que vos decías. También asocié mucho, mientras iba hablando de Kerouac, pensaba mucho, y de Thoreau y de Kerouac, pensaba mucho en Román Roland, pero no en Román Roland, en Juan Cristóbal en realidad. Y también antes de que lo nombré, bastante antes de que hablara de Román Roland, pensaba en Juan Cristóbal y pensaba también en Rousseau, en Jacques Rousseau. Lo asociaba, no sé por qué, caprichoso a lo mejor, pero lo asocié. Y nada, me parece que está muy bueno. Y cuando tus primeras palabras, ahora no me acuerdo tu introducción, también era como no nombraban este momento de cuarentena, pero hiciste una serie de menciones, de términos, donde el último que faltaba mencionar y que no mencionaste era cuarentena, pero que quedaba como implicado. No me acuerdo ahora exactamente, cuando lo vuelva a leer, casi al principio de tu presentación. Nada, son asociaciones que estoy haciendo ahora y que hice y que espero recrear cuando lo pueda leer. Realmente, bueno, todo el tema de la vuelta al campo, la reconexión con la naturaleza, el replanteo de la idea de crisis y la de oportunidad que estuviste hablando casi al final. Sí. Es indisociable, la oportunidad es indisociable de... Es tan probable la oportunidad como la desaparición, como la extinción. Sí. Y tan potente la oportunidad como potente es la posibilidad de extinción. Lamentable, es tremendo esto, pero creo que hay que atravesar eso para llegar a la oportunidad. Y es radical, es una experiencia radical, en cualquiera es una experiencia radical. Y bueno, nada, la verdad que me interesó desde el anuncio de tu charla por la mención de Thoreau y a quien siempre admiré mucho, además como
promotor de la desobediencia civil, cosa que rozaste cuando dijiste lo del no pago de impuestos, la rebelión fiscal ciudadana. Y bueno, nada, son todas cosas sueltas, no sé si se entendió algo, pero bueno, todas cosas que iba asociando a medida que te escuchaba. Y te agradezco porque además muy lindo, porque sonó musicalmente muy bien. Bueno. Gracias. Gracias a vos, Sí. gracias a vos por la recepción. Realmente, yo decía al principio que fue un trabajo que me permitió darle curso a varias preguntas que tenía y a entender más las búsquedas de estos autores que me ocuparon mucho el interés. Respecto de la oportunidad, la verdad que digamos que tanto Thoreau como Kerouac fueron desencantados de la vida social y de las posibilidades de que el sistema, digamos, pudiera funcionar bien. Entonces, lo que decís respecto de la oportunidad, la verdad que es un momento difícil, porque digamos, yo hablo de los poderes superiores y me reía hablando con Carlos hoy sobre el trabajo, porque le digo, che, lo que no nombro son el poder superior, que es el capitalismo, ¿no? Lo que no nombro es ese poder superior. Entonces digo, es una oportunidad, yo creo que es una oportunidad para crear conciencia y para repensar la vida de cada uno, y quizás entonces podamos realizar alguna modificación, pero la cosa está complicada. Bueno, pero volvamos a la poesía. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero, algo? Cintia, hola. Hola, ¿quién quiere? Hola. Si nos organizamos funciona mucho mejor. Hola. ¿Quién quiere hablar? Yo. La función, levantar la mano, está dentro de participantes. ¿Sos Gabriela? Yo no tengo. Mirta. ¿Quién sos? Mirta Breyer. Bueno, Mirta, adelante. Adelante, Mirta, te escucho. Cintia, me gustó tu trabajo mucho. Es un trabajo interesante porque, hola, desde tu reflexión y tu búsqueda a través de autores que se oponen al sistema capitalista, en realidad uno piensa que lo que está pasando, por un lado, es inentendible y tiene que ver también con esto que hablaste del consumo para mí, y este retorno a la espiritualidad, a la búsqueda del encuentro con uno, con otros, pero a través de otras formas, ¿no es cierto? Y bueno, por otro lado, uno piensa en todo lo que esto generó, que al principio no fue como muy tenido en cuenta, y la sorpresa, porque realmente te enfrenta al desamparo y a la incertidumbre. Y es lo más difícil de conllevar, ¿no? De soportar, y bueno, hasta el día de hoy también, ¿no? O sea, cambiaron las formas y cambió el mundo y no sé cómo va a ser. Y bueno, eso es una tarea de cada uno y de todos, ¿no? Pero bueno, es para seguir pensándolo y hablándolo. Me pareció muy lindo el trabajo, muy rico, profundo y que lleva a pensar, y bueno, se verá cómo van a ir evolucionando todos estos sucesos y poder salir de este aislamiento que cuesta bastante, ¿no? Y cuesta entender lo que pasó y lo que está pasando, ¿no? Porque a mí me sucede que me levanto a la mañana y de otro día más, a pesar de que hago un montón de cosas, aparte de trabajar, y cuesta entender esta forma de estar adentro para cuidarnos, pero no sabemos bien. Es como si nos faltaran las certezas, ¿no?
o guías, o no sé, o credibilidad, qué sé yo. Es complejo el panorama. Eso, bueno, gracias por tu aporte. Bueno, gracias por tu presencia. Tenemos María Cristina Lacobara, que quiere intervenir. Si te podés desmutar o yo te ayudo, a ver. Ahí está. Ahí va. Hola, Cintia. Hola. Sí, bueno, fundamentalmente, gracias por el trabajo. Me sorprendió muy gratamente, pero no porque, digamos, porque sea una sorpresa, sino por los temas que fuiste abordando del recorrido, lo minucioso del recorrido. No, digo, nos tenés acostumbrados a trabajos de ese nivel, pero esto y tu reflexión y poder llegar, esta persona que habló recién decía, uno se despierta a la mañana y no se entiende qué está pasando. Yo creo que vos, con todo tu recorrido por estos autores y tus reflexiones y tu detenimiento en tus propias vivencias para sacar conclusiones respecto de esto, nos ayudaste un poco a entender qué es lo que está pasando. Y cuando uno entiende, se puede hacer algo con el malestar y con la angustia, ¿no? Que soportamos frente a esos poderes superiores. Me resultó sumamente interesante y muchas cosas que dejas pensando, además de tus reflexiones y tus conclusiones. Es muy interesante escuchar un trabajo que además uno se puede quedar pensando en muchas de esas frases y sobre todo de tu propio aporte respecto de estos autores y el recorrido. No. Muchas gracias, Cristina. Gracias. ¿Querés que siga? ¿Querés contestar? No, sí, si hay gente que ¿Sí? quiere, no, contestar, no, Dani. nada para Bueno, dale. Dani. Bueno, Cintia, ante todo lamentamos las dificultades técnicas del principio. Lamentamos, ¿no?, las dificultades técnicas que por otro lado son difíciles de entender de dónde vienen, porque estamos cada uno en su cuarto o en su cuadradito. Entonces es algo que, por otro lado, bueno, lo producimos entre todos. Creo que esta es otra migración, porque ya creo que se ha dicho, migramos de plenarios presenciales a este formato. Me parece que en honor y mérito a tu trabajo lo vamos a tener que publicar lo antes posible en el colegio, y creo que bien vale la pena. Dos, tres cosas que me quedé pensando. Vos hablás mucho de la palabra espiritualidad, que parecería que es una palabra antigua, y últimamente estamos reflejando mucho las palabras antiguas. Pandemia era otra palabra antigua, pero sin embargo tiene mucha vigencia, y lo que vos hoy nos has traído, la evocación que produce la palabra, el concepto de espiritualidad, me parece que es muy actual. En un par de semanas me toca presentar a mí, y no voy a hablar tanto de espiritualidad, pero sí de alma, y como Freud, que vos también invocaste sus diálogos con Romain Rolland, y bueno, y lamentablemente la muerte de la hija Sophie de Freud. Freud también hablaba mucho de espiritualidad, lo que pasa es que no pasó de moda.
pero sin embargo él hablaba. Y del alma. Y Freud mismo fue un migrante, un exiliado y un migrante, y un desencantado. Así que, bueno, son ideas que me van surgiendo, y nuevamente te agradezco tu texto. Gracias, Dani. Ahora, Cristina, Cristina, te doy yo el sonido, no te preocupes. Ahí podés hablar, ¿sí? Sí, me lo iba a dar yo. Sí, pero bueno, te lo cuento. sí. Bueno, me pareció muy interesante el trabajo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, sí, Cristina, se escucha perfecto. Me pareció muy interesante la cuestión que planteás acerca de las connotaciones que implica la categoría espiritualidad, que por un lado ha estado muy ligada a lo religioso y por otro a lo cultural, a las producciones culturales, al arte, en fin, a todas ellas. Dentro del psicoanálisis ha habido como dos tendencias para definir en un mínimo punto la espiritualidad. Es decir, sería una actividad que viene, digamos, con la fuerza arrastrada de algún modo, insuflada, transformada, con la fuerza de lo pulsional. Como que lo pulsional experimentaría una serie de transformaciones y modificaciones muy complejas para transformarse en lo espiritual. Y otros filósofos, por el contrario, dicen que no tiene esa fuerza, sino que es algo que carece de energía, y no obstante eso, ha producido y sigue produciendo, bueno, desde la ternura, a mi entender, hasta las propuestas estéticas y teóricas y los actos más relevantes de la condición humana. A ver, son muchas cuestiones, pero bueno, no tengo otra manera de señalarlas que así por acumulación, ¿no? Bueno, también está la relación con el sentimiento oceánico, lo cual ya nos genera ciertas dudas acerca de la diversidad intrínseca de la espiritualidad. Pero creo que el sentimiento oceánico también puede estar presente en producciones de esta naturaleza. Sí. Gracias, Cristina. Gracias por tu intervención. Continúa, María, después... Bueno, dale. Vos avisa cuando quieras intervenir, Sí, ¿sí? sí. Carlos. Bueno, yo conozco el trabajo desde hace un tiempo, pero quería subrayar un par de cosas. La primera es que esa palabra espíritu o espiritualidad tiene un lugar, ahora recuerdo dos lugares, ¿no? Uno en un primer trabajo muy antiguo que se llama Tratamiento del alma o del espíritu, de los comienzos de la obra, y la otra de los finales de la obra, quizás es allí donde uno puede poner mejor el acento, que es en Moisés y la religión monoteísta. Freud afirma allí que el monoteísmo es un progreso en la espiritualidad. Con lo cual, este término, digo, en el contexto de nuestro arte y nuestra disciplina,
me parece que deja de tener esa resonancia religiosa. Bueno, yo no sé, de Hegel, la fenomenología del espíritu, también uno puede decir que el filósofo era religioso, pero es difícil sostener la idea de que Freud tuviese alguna inclinación religiosa, más allá de sus declaraciones explícitas al respecto, ¿no? Entonces, me parece que hablar de la espiritualidad es pertinente en el campo de nuestra disciplina. Y por otra parte, lo que me parece más importante del trabajo de Cintia, que francamente es hermoso, Gracias. que ella sitúa, de que, bueno, que ella sitúa, no te estoy hablando a vos, te estoy hablando. Dale, habla. No, me parece que el hecho de situar al psicoanálisis, a la práctica analítica, al ejercicio del psicoanálisis como un ejercicio espiritual, me parece que nos tiene que llevar a pensar muchas cosas sobre, porque, digo, cuando el psicoanálisis en algunas de sus versiones se piensa como el ejercicio interpretativo, me parece que queda muy lejos de la idea de que se trata de un ejercicio espiritual. En cambio, hay algunas maneras de pensar la experiencia analítica que se acercan bastante a eso. Pienso, por ejemplo, en lo que se habla de una experiencia emocional, por ejemplo, donde, por cierto, no se trata de la interpretación, sino que se trata de una experiencia vivencial. Y ahí creo que se acerca mucho a la idea de un ejercicio espiritual, idea que vos, Cintia, sostenés, junto con el prestigiosísimo psicoanalista francés Jean Allouche. Muchas gracias por tu trabajo, Cintia, realmente. Bueno, gracias. Gracias por valorarlo así. Mariana Wikinski. Bueno, Cintia, gracias también. Me sumo a los agradecimientos por el trabajo. Es un trabajo bellamente escrito, que fue muy placentero escucharlo, incluso entrecortado, pero bueno, insisto en que tenemos que tenerlo en la mano y poder leerlo, además de poder escucharlo. La verdad es que no tengo una familiaridad con los pensamientos vinculados a la espiritualidad, ¿no? Siempre sentí como mucha ajenidad respecto de esa clase de pensamiento, más allá de los momentos en los que en ciertas traducciones de la obra freudiana aparece la palabra espíritu. Pero sí pensaba que por ahí en el recorrido que hacías, si podemos pensar la espiritualidad como una especie de esfuerzo de colocación del humano en el no cuerpo, ¿no? Es decir, como un esfuerzo de elevarse más allá del cuerpo, rescatar algo de lo estrictamente humano, descorporizado, y que quizás en estas confrontaciones con la naturaleza nos volvemos más cuerpo de lo que nosotros podríamos soportar, en el sentido de los límites que nos impone la biología, los límites que nos impone el miedo a los fenómenos naturales que no podemos controlar, que no comandamos, que podrían implicar nuestra muerte o que nos ponen en peligro. Y si no habría ahí un motor en ese esfuerzo de la meditación o del resurgimiento de lo espiritual, por desprenderse de esa angustia de la pertenencia a la naturaleza o del riesgo de arrasamiento a partir de la naturaleza. Es decir, si el esfuerzo de la construcción de ese pensamiento espiritual no está de alguna manera motorizado por la angustia de sentirnos habitando un cuerpo que no controlamos y que está ligado a la naturaleza, más allá de nuestra necesidad de vivirlo como humanos. ¿Concluiste ahí, Mariana? ¿Concluiste ahí? Sí. Ok. No pienso que la espiritualidad sea sin el cuerpo o un modo de descorporeizarse. No. Me parece que la espiritualidad también pasa por el cuerpo,
sobre todo en esta perspectiva, digamos, de copertenencia, digamos, a lo individual y a lo universal. Porque sería, si lo pensamos en las técnicas meditativas, por ejemplo, sería en la conciencia de la respiración y del estar vivo, allí se produce la unión con el vigor cósmico o universal, digamos. Esa es una de las cosas. Pero después, bueno, otra cosa que me surge con lo que decís, después decime si hay algo que no te estoy respondiendo. Me parece que la espiritualidad, digamos, dentro del pensamiento occidental ha tenido muy mala prensa, más ligada prejuiciosamente al pensamiento mágico o a lo religioso. Yo el año pasado, cuando trabajé el otro año, cuando trabajé la risa, me entusiasmé mucho con otro autor que también es, digamos, un poco dejado de lado. Me intereso por autores antiguos, que es Bergson. Y él hablaba de un modo de conexión que después veo que se retoma en mis intereses, en Thoreau fundamentalmente, que tiene que ver con una conexión más intuitiva con las cosas que racional y ordenada. Digamos, la mente ordena, clasifica, quiere entender, pero hay algo que creo que es ahí donde está, o donde yo podría pensar la espiritualidad, que escapa a la posibilidad de la total a la palabra. No sé si hay algo más que me dijiste y que no estoy agarrando. A ver, Mariana. No, está bien, está bien. Me parece que es una respuesta a la cuestión del cuerpo. Ok, sí, está bien. Gracias. Ok, bueno, Gustavo del Chopo. Del Siopo. Del Siopo. Lo dije en italiano, del Chopo. Gustavo. Desmutalo. Ahí está. Sí, ¿Ya lo ahí se me escucha. Ahí se me escucha. Sí. ¿Hola? Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Se te escucha bien. Sí. Bueno, bárbaro. Ahí te veo también. Agradecer. Sí. Bueno, agradecerte, Cintia, digo, como decía mucho, más allá de las interferencias, las cadencias de tu texto. Y te quería hacer una pregunta puntual y corta, que es, si no es por la vida de la religión, ¿no? ¿Cómo pensar el lugar del otro, el vínculo con el otro o la comunidad con el otro a través de los ejercicios espirituales, ¿sí? O la espiritualidad, ¿no? ¿Qué lugar asignarle al otro y cómo vincularse con el otro, ¿no? Para que no quede, ¿no? Lo singular, lo universal y, ¿no? En el medio, lo comunitario en todo caso, ¿no? Pero digo, el vínculo con el otro. Esa sería un poco la pregunta. Gracias. Y sí, me parece que no habría posibilidad sin un articulador que sea un otro, que no necesariamente debería ser el otro de la religión, un otro transmisor, podríamos decir, un otro transmisor, pero al estilo del maestro oriental o de esta figura de la... me gustaban mucho las metáforas orientales respecto de al maestro que facilita pero no capta, que no intenta, digamos, la influencia del otro o decirle lo que tiene que hacer. Yo hablaría de facilitadores, pero no facilitadores programados, facilitadores que nos proporciona la vida. En ese caso, un analista puede ser un facilitador, por ejemplo, ¿no? Un maestro puede ser un facilitador, un hermano puede ser un facilitador. Sí, creo que los facilitadores son muy importantes, pero que no necesariamente
se trata de un vínculo religioso, ni de ritualización. Pero me interesaría saber, porque vos me estás haciendo esta pregunta puntual, pero seguramente es porque algo estás pensando, y la verdad es que me gustaría escuchar cómo lo pensaste vos o qué anticipación tuviste sobre el punto. No, digamos, no sé si pensé puntualmente o si tendría una perspectiva, ¿no? Sí que te escuchaba y pensaba que así como decís occidentalmente, lo espiritual reunía dos figuras, ¿no? Sobre todo una individualidad, ¿sí? Y asimétricamente, ¿no? Un otro, que puede ser la religión, que puede ser un Dios, que puede ser, ¿no? Me preguntaba, si lo digo así mal y pronto, si podía haber algo en el medio, ¿no? Digamos, un otro que no sea, ¿no? De esa simetría, sino que pueda tener otro rol u otra, ¿no? Otra posición, ¿no? Al respecto. En ese sentido me parece que está bueno lo que vos decís de la figura del facilitador y la figura entonces sí del analista, ¿no? Como bordeando, ¿no? Esa posibilidad de ese otro con esa función, ¿no? Pero hasta ahí llego, ¿no? Pero me parecía me resulta interesante preguntártelo a ver si tenías, ¿no? Alguna percepción del lugar del otro, o si este ejercicio espiritual hace comunidad con un otro que no sea ese otro, ¿no? Grande de la acción o el Dios o lo que sea, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a vos. Me parece que en mucho depende también de cómo se sitúe ese otro facilitador, pero también creo que hay un punto que tiene que ver con la posibilidad, digamos, de no hacer masa, digamos, de que no se produzca la masa. Porque, viste, en la religión tenemos la masa y por lo tanto la alienación del pensamiento entregada. Freud dice en Psicología de las Masas, ¿cómo es? La renuncia al criterio propio en la masa. Entonces, me parece que depende mucho de la posición de los facilitadores y de las del bancarse, de soportar que no haya un otro sin barrar, para decirlo en términos lacanianos, que pueden ser facilitadores que no por eso estén sin barrar. Bueno, sigamos. Escuchamos una última intervención por la hora, Rubén Di Marco. Te ayudo, Rubén, y ahí a Luis sacar el Miguel silencio. También quiere decir algo. Luis Miguel quiere decir algo. Sí, no lo veo. No, aplaudió, te aplaudió. No, te aplaudió. Ah, ok. Puso el signo de aplaudir. Ok. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Rubén? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Claro. Bueno, adelante, Cintia, Rubén. gracias y sí, se escucha. Me interesa. Quería decir algo, perdón, después. Claro, digo, me parece resituar la cuestión del cuerpo, como usted, me parece crucial. Yo entiendo que justamente esta dimensión de la espiritualidad efectivamente no es sin el cuerpo. Creo que la práctica del análisis da cuenta de eso, digamos, ¿no? De la habitación de lo pulsional en función, precisamente como están señalando, como señalaba Carlos, además de encontrar modos de lo espiritual, digamos, ¿no? Es decir, creo que cuenta, por ejemplo, creo que el momento en que vos ubicás el impacto digamos, del viaje a la sierra, del mar, etcétera, da cuenta de digamos, cómo estabas implicada vos también desde tu cuerpo, desde tu sensibilidad en la producción espiritual, digamos, de tu escrito, poética. Pensaba, digamos, que
digamos, Kerouac, digamos, da cuenta de cómo puso en juego su cuerpo, Foucault, digamos, puso en juego su cuerpo, Cristo con el retiro al Monte de los Olivos y con la crucifixión pone en juego su cuerpo, Santa Teresa, digamos, de Bernini. Me parece que justamente creo que lo que a mí me llega como más rico del trabajo es que, digamos, no es sin lo pulsional esta dimensión de la espiritualidad. Gracias, nuevamente. Quiero decir Y algo, Luis, bueno, y después Luis. sí, Luis Migueles, que se ve que encontró la función. Luis. Hola, ¿se escucha ahora? Ahí va. Ahora sí, adelante. Sí, se escucha. Sí. No, estaban las dos funciones bien. Primero te aplaudí, después levanté la mano. ¿Me escuchás, Bueno. Cintia? Sí, te escucho, te escucho. Me parece que te seguía con interés, porque a mí también me interesan esos autores que salen de un poco de la norma, ¿no? Y que te llevan a algunos caminos que a veces no los podés calcular, pero que siempre tienen algún interés. Me parece que es valiente preguntarse por la espiritualidad, ¿no? Hoy día. Es una cuestión que ha sido como relegada y muchas veces el psicoanálisis entró por el camino exclusivamente de la lógica y perdió el camino también de la emoción y del afecto, que decía Carlos. Ahora, con respecto a la espiritualidad, evidentemente, si le sacamos el cuerpo a la espiritualidad, estamos caemos del lado de la religiosidad. Ahora, meterle el cuerpo no es fácil. Freud le planteaba a Grodeck, ¿recuerdan a Grodeck? Otro personaje extraño dentro del psicoanálisis, porque acercaba su práctica a una práctica novedosa, psicosomática en ese momento. Y cuando le preguntó a Freud si lo podían considerar dentro del campo del psicoanálisis, Freud le dijo que sí, que era absolutamente posible y ubicarlo más aún, que era un psicoanalista. Podía ser un psicoanalista salvaje, pero que era un psicoanalista, pertenecía a la horda. Y le decía que uno de los elementos en los cuales podía apoyarse para confirmar eso era que él reconocía dos cosas, la transferencia y el inconsciente. Y le decía más, le decía que el inconsciente, le decía Grodeck, tal vez sea el missing link, ese eslabón perdido entre el alma y el cuerpo. Entonces yo lo que te quería preguntar es que la espiritualidad que nosotros nos ocupamos, porque se ocupa el paciente de traer la espiritualidad a sesión, tiene una particularidad, que es esa dimensión del inconsciente, que abre otro campo, que no es el de la religiosidad, donde vos lo decías de una manera y yo lo acuerdo, hay un otro que no está castrado. En la medida en que nosotros hacemos una espiritualidad donde introducimos el inconsciente, nosotros no funcionamos como ese otro no castrado. No hacemos ejercicios espirituales, sino hacemos otra práctica. Y en ese sentido podemos aceptar la cuestión de la espiritualidad como lo que gobierna, digamos, las preocupaciones de un ser humano, siempre y cuando tengamos también esta dimensión del inconsciente presente. Quería decirte que, bueno, que el camino de la que haces con los textos de los migrantes, creo que sí es un camino espiritual, en el sentido de una búsqueda, como decía, creo que decía en eso Mariana. Hay algo de siempre del orden de la búsqueda. La cuestión es que cierta espiritualidad pretende el hallazgo en esa búsqueda. Llámelo Espíritu Santo, profeta o Lacan, cualquiera. Pero la diferencia es que en estos autores lo que se
valoraba era el camino, no la llegada. Exactamente. Decís algo fantástico, porque si se valora el camino y no la llegada, no es que no hay aparte un otro con el que fusionarse y alcanzar. Por eso insisto en la espiritualidad como una práctica que no necesariamente tiene que hacer masa, puede caer en la masa, como tantas otras prácticas, pero no necesariamente hace masa, porque se trata de un camino. ¿Sí? Gracias, Luis. Y bueno, creo que tenemos que terminar, ¿no? Porque son las 10:15. Sí, ¿no? sí, bueno, muchas gracias, Cintia, y voy a desmutar a todos. Gracias, Mariana. Gracias a vos. ¿Alguien? Bueno.